Hola, nuevamente bienvenidos al canal. Hoy este video les voy a explicar un poquito acerca de la fonética latina o de algunas reglas que se utilizan para pronunciar algunos nombres científicos. Esto se los había comentado en algunos de los videos del inicio, que pues simplemente es como una cuestión, digamos, de cultura general para ustedes que van a llevar microbiología más adelante y que sobre todo ahí se ven muchos nombres de estos microorganismos y que muchas veces pues podemos tener la duda de cómo realmente pronunciar esos nombres. Algunos pues en su momento pues les parecerán muy extraños estos nombres, pero después uno se va acostumbrando al estar manejando los nombres de estos microorganismos. Este tema pues no forma parte del contenido temático de la materia. Sin embargo, les digo, pues no está mal que ustedes lo aprendan. A lo mejor cuando den una clase, cuando hagan una ponencia, una presentación, no estaría mal que pues conocieran algunas reglas fonéticas, les decía, para pronunciar estos nombres de microorganismos principalmente. Sin embargo, vamos a ver ahorita que no es del todo incorrecto pronunciar algunos nombres o en su mayoría los nombres de los microorganismos o de los nombres científicos en general con una pronunciación como la conocemos en el español. Simplemente les decía es el conocer algunas reglas y que ustedes pues las tengan en cuenta y poderlas aplicar en un momento dado si a ustedes les parece mejor, que es utilizar la fonética latina, que es el idioma pues, en el que se escriben estos nombres. Entonces vamos a empezar, es una presentación cortita, solamente les decía, vamos a ver eso en este video. Me voy a apoyar de esta presentación que ya tengo. Algunas reglas les decía, son simplemente algunas reglas, no les voy a enseñar obviamente latín ni cuestiones muy complejas, solamente algunas reglas que se presentan de forma común en los nombres de algunos organismos que ustedes van a estar revisando o que van a ver o que puedan ver un poco más adelante. Por ejemplo, una de las reglas es que la J se pronuncia como una Y o una Y. Entonces, hay una palabra en latín que significa derecho, que se escribe jus, así como lo ven ahí en la diapositiva, pero no se pronuncia así la J, se pronuncia como una Y, como una Y. Entonces, la pronunciación correcta es jus. Esa sería la pronunciación correcta en latín. Otra regla que tenemos es la doble L y en latín no se pronuncia como lo hacemos en español. Por ejemplo, piel en latín se escribe pellis, pero no lo decimos como si fuera español, o en el latín se diría pelis con una doble L. Entonces hacemos inclusive ese énfasis en la separación de la L, pelis. Otra, y vamos a ver que les digo, estas son de las más comunes. La doble L la van a encontrar mucho en algunos sobre todo microorganismos, nombres de microorganismos. Otra que también es muy común es la P y la H juntas, y entonces esta se pronuncia como una F. Entonces, cuando encontremos escrito como está ahí, por ejemplo, lo voy a decir tal cual está escrito, filosofía, pues no lo decimos así. Se dice filosofía, ¿no? Y significa igual en español y en latín, es filosofía, ¿no? Entonces, esa P y H junta suena como una F. Otra es la C y la H, que sonar como la conocemos en español, suena más bien como una K. Y entonces, por ejemplo, belleza, que se escribe en latín como ustedes lo ven ahí en la diapositiva, con una C y H, la pronunciación inclusive en español podría ser un poco complicada, ¿no? Sería pulchitudo, ¿no? Pulchitudo, si uno lo quisiera decir como si fuera español. Y entonces en latín el uso es como si fuera una K. Entonces es pulcritudo, ¿no? Sería pulcritudo, esa sería la pronunciación. Otra es la C, que la C siempre suena como una K. Y entonces, por ejemplo, tenemos un nombre propio, que es Cicerón, y se escribe Cicero, así como lo digo en español, pero realmente en latín se diría quiquero, ¿no? Porque la C siempre funciona como una K, quiquero.
Y otra regla que tenemos es la G, que la G siempre sonaba de forma suave. Entonces, como está escrito en español, encía, en latín, lo leeríamos como gingiva, pero no se dice así. En latín se diría gingiva. Ese sería el nombre, la pronunciación en latín. Una G suave como si tuviera una U intermedia. Entonces son algunas de las reglas que son las más comunes, les decía, que vamos a presentar en algunos nombres científicos. Ahorita vemos algunos ejemplos para que vean cómo se aplican. Otros serían, por ejemplo, la T seguida de una I y de otra vocal. Y entonces esa T y esa I suenan como C. Entonces, operación en latín se escribe operatio, así como lo vemos escrito, operatio, pero realmente se dice operacio. Es una T seguida de una I y entonces se pronuncia como una C, operacio. Tenemos algunas reglas y aquí es ya cuando se empieza a volver un poquito complicado, por eso les digo, tampoco se preocupen mucho en utilizar esto de forma estricta, pero sí conocer algunas reglas que son las más importantes, porque hay algunas excepciones. Por ejemplo, cuando la T va precedida por una S, una X u otra T, es decir, que antes de esa TI va otra T, ¿no? Vayan, por ejemplo, una doble T o antes vaya una S, una X. Por ejemplo, ahí vemos estos ejemplos, que sería quemadura, se escribe ustio, y entonces por la regla a lo mejor lo diríamos ucio, ¿no? Pero no se dice así porque sí existe esta excepción, y entonces se lee tal cual está, ustio, porque lleva precedida una S. Entonces, aunque sea TI, cuando está precedida por esta S, se lee tal cual está. Entonces es ustio de todas formas. O este que es la mezcla, que se escribe mixtio, también se pronuncia tal cual está escrito, mixtio. Aquí no aplica esta regla de la TI porque son estas excepciones. Otra regla que es que de la H no suena, que es igual que en español, ¿no? Entonces, hoy en latín es odi, ahorita vemos esa otra regla, es odi, y en español o en latín sería igual que como en español, odi, simplemente no mencionamos o no tiene sonido la H. Cuando la Q y la G iban seguidas de una o van seguidas de una U, esta se pronuncia siempre, la U es la que siempre se va a pronunciar. Entonces, en este ejemplo vemos la palabra águila, que se escribe en latín aquila, y siempre se pronuncia así, aquila, siempre la U se va a pronunciar. Y luego tenemos el caso también de ungüento, que se escribiría ungüentum, y también en latín se pronuncia tal cual está escrita como si fuera en español, entonces también sería ungüentum. Entonces la U siempre que va precedida de una Q o de una G, siempre se pronuncia. Les decía, son algunas reglas de las más generales y puede haber luego ya algunas complicaciones por estas excepciones y que si va precedida por una S, una X, por ejemplo el caso de la TI. Bueno, también es válido pronunciar el latín como si fuera español, porque nos basamos en la fonética española o castellana tradicional. Y entonces, inclusive también hay otra excepción, que es la pronunciación del latín como italiano, con base a los usos eclesiásticos. Hace muchos años, ustedes, pues, es más, a mí tampoco me tocó, pero si tienen abuelitos ya muy grandes, a lo mejor alguna vez ellos sí llegaron a ver esto, que las misas se decían en latín aquí, por ejemplo, en México. Entonces, pero era un latín italianizado, es decir, los italianos aprendieron este latín y luego pues las misas se daban en este latín, pero ya tenía, digamos, pues ese acento o esas variantes que que introdujeron los italianos al uso del latín. Y entonces, además de tener esta pronunciación castellana, también tenemos poner una pronunciación italiana. Y entonces es igual de válida. Y ahorita voy a presentar algunas variantes que se presentan de esta pronunciación italiana, por ejemplo.
Entonces, estas ya son variantes de pronunciación italiana. Entonces, por ejemplo, la C antes de las vocales E, I, tiene el sonido de CH. Entonces, cielo, que sería o que se escribiría en italiano, perdón, en latín como caelum, se pronuncia celum, esa sería la pronunciación. O se acuerdan que vimos al inicio la de Cicerón, que con la fonética latina tal cual sería quiquero. Pues también es válido esta acepción de la fonética italiana, que sería chisero, ¿sale? Entonces sería otra forma de pronunciarlo. Entonces les decía, al final de cuentas es válido utilizar una fonética castellana o inclusive italiana, ¿no? Luego, por ejemplo, la G antes de las vocales E, I, su sonido es de una Y. Entonces, en lugar de ser, por ejemplo, glacial, se escribe gélidas en latín, pero la pronunciación sería gélidas. O rodilla, en latín es gemus, pero se dice gemus. O inclusive una que utilizamos muy comúnmente, ¿no? Para referirnos al tamaño de los archivos, sobre todo ahora que estamos manejando este tipo de comunicación en donde, oye, mándame el archivo y cuánto pesa y pesa demasiado, mándalo por esta otra vía. Entonces nos referimos, por ejemplo, a los gigas, ¿no? Que significa gigante, pero se escribe con una G. Pero les decía, inclusive estamos habituados a ya pronunciarlo con esta variante de latín que está italianizada, que sería la Y, entonces es gigas, ¿no? Generalmente lo mencionamos así, pesa 5, 6, 7 gigas, ¿no? O es lo que tiene mi disco duro, 60 gigas. Por ejemplo, hay otra que es las consonantes G y N se pronuncian como ñ, estas también son muy comunes. El cordero se escribe como agnus, una G y N, pero se pronuncia añus, ¿no? Eso significa cordero al español. Y luego, por ejemplo, leño, que se escribe como lignum, otra vez G y N, lo pronunciamos como luñum, ¿no? Esa es la pronunciación. Y luego finalmente tenemos los diptongos AE y OE. Y entonces solamente se pronuncian en este caso como la E. Por ejemplo, rosa se escribe rosae, pero no decimos rosae, decimos rose. Quitamos la A que precede a esa E, siempre pronunciamos únicamente la E. Y de esta regla hay un montón de nombres científicos de microorganismos que tienen o presentan este diptongo. Entonces, inclusive se oye un poco raro o un poco extraño cuando ustedes ignoran esta regla y lo dicen tal cual como por ejemplo aquí rosae, ¿no? Entonces se oye, es inclusive hasta a lo mejor un poco complicado pronunciar rosae, pero entonces utilizamos solamente la E, como en este caso rose. Aquí vemos unos ejemplos, son de microorganismos, para ver cómo se aplican estas reglas. Entonces, el primero es una bacteria que se llama, bueno, la voy a decir ya con una fonética ya latina, sería Escherichia coli, y entonces aquí aplicamos esa regla de la C y la H, que sería como una K. Entonces, Escherichia coli sería el nombre, digamos, más correcto para referirnos a ella. Y luego tenemos otro microorganismo que es Bacillus subtilis, y entonces si se fijan viene la regla de la doble L, entonces no lo pronunciamos como Bacillus, lo decimos como Bacillus subtilis. Y luego tenemos un honguito que se llama, lo podemos pronunciar como Aspergillus niger, esa sería la pronunciación correcta. Aunque la verdad a mí luego a veces se me olvida y le digo Aspergillus niger, así como bien escrito, ¿no? Un poco. Pero les digo, bueno, al final de cuentas no es incorrecto del todo, ¿no? Pero siguiendo estas reglas de fonética latina, sería algo así como Aspergillus niger. La siguiente es una levadura, y esta la diríamos como Saccharomyces cerevisiae, ¿sale? Ese sería el nombre en latín, con la fonética latina original. Si se fijan, hay algunas reglas que aplicamos, por ejemplo, al final lo que les decía,
del diptongo AE. No decimos la A en el nombre, simplemente pronunciamos la E al final. Entonces es Cherevice. Y la CH igual al inicio, como una K, entonces es Saccharomyces cerevisiae. A mí también les digo, luego se me olvida y le digo Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Como si fuera una C al inicio de cerevisiae. Pero digamos que el original o lo más apegado al latín, pues sería esta pronunciación de Saccharomyces cerevisiae. Y luego tenemos este otro hongo, que si se fijan es un nombre un poquito más largo, pero ya con la fonética lo pronunciaríamos como Phanerochete chrysosporium, y ahí vemos otra vez la regla de la CH, aquí vemos por ejemplo la regla de la PIH junta, y entonces es como se pronunciaría, ¿no? Diferente, les digo, no es que esté mal, pero inclusive a veces hasta se oye raro, ¿no? El decir los nombres como están escritos. Entonces en lugar de yo decir Phanerochaete chrysosporium, pues digo Phanerochete chrysosporium, y entonces inclusive es hasta más sencillo la pronunciación, ¿no? Entonces tiene sus ventajas el hacerlo o el seguir estas reglas. Y luego finalmente tenemos otro microorganismo, una bacteria que es se le llamamos con la fonética ya latina el Campylobacter jejuni, ¿no? Entonces viene la regla de la J, que se pronuncia como una Y o como una Y. Entonces es Campylobacter jejuni, no jejuni, como viene escrito. Que les digo, bueno, no está mal si de repente ustedes oyen a alguien decir, el Campylobacter jejuni. Entonces, pues no, tampoco es como para que le digan, no, es que estás mal o se rían, ¿no? Entonces, pues no, ya vimos que son aceptadas estas pronunciaciones castellanas o italianas. Entonces, esas son de las más comunes, las reglas más comunes que ustedes van a estar viendo. Hay un montón de nombres de microorganismos que luego van a estar viendo. Aquí solamente les presenté algunos ejemplos y las reglas que podemos encontrar más comúnmente. Esta información yo siempre me dio pues curiosidad o tuve la duda de realmente cómo se pronunciaban muchos de estos organismos, porque inclusive yo escuchaba profesores que lo decían de una forma y luego otro profesor lo decía de otra forma, y luego por ahí alguien en alguna ocasión tuvimos me comentaba pues de un debate que tenían porque cómo se pronunciaba precisamente la Saccharomyces cerevisiae, ¿no? Que porque precisamente venía de esta fonética italianizada. Y entonces por eso me di a la tarea, aunque no venía como parte de los temas de ninguna de mis materias que imparto, pues me di a la tarea de buscar y encontrar o ver realmente cómo se pronuncian estas palabras. Y entonces ahí encontré estas referencias de donde estoy sacando estas reglas, ¿no? Hay de etimologías grecolatinas, de textos de aquí de México, y este que se llama Taxonomía aprendiendo un poco de latín, el manual de taxonomía que es precisamente de la Universidad de Guadalajara. Entonces de ahí extraje esta información con los ejemplos o las reglas que podemos ver más comúnmente aplicadas a algunos nombres de microorganismos. Entonces, bueno, espero que les sirva. Les digo, es algo como de cultura general, ¿no? Entonces, es hasta se oye elegante, ¿no? Pueden llegar a ligar ahí con alguien y decirle, no, es que la Saccharomyces cerevisiae, y va a decir, oh, qué elegante, ¿no? Qué pronunciación, ¿no? Bueno, eso ya es cotorreo, no es cierto, pues, pero bueno, o a lo mejor sí, a mí nunca me ha funcionado realmente, nunca me funcionó. Pero es como cultura general, ¿vale? Entonces espero que les sirva y nos estamos viendo después en otro video. Cuídense.